Shalom Alejem, paz a vosotros, al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, a la Keilah de Yehoshua, y a todos aquellos que por medio de la justicia de nuestro amado Elohim y Mashiach, nuestro amado Yehoshua, han recibido la misma emuná tan preciosa como la nuestra. Gracia, misericordia y paz os sean multiplicados en una medida abundante, en el conocimiento pleno, completo de nuestro amado Mashiach Yehoshua, Adón nuestro. Amén. Aleluya. Quien les habla es su José A. Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Roaj. Y bueno, aprovechando estos medios y esta plataforma para enviar saludos y muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, a cada uno de los integrantes de la Keilah de Yehoshua, y también de manera especial a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Harón Morales y a su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son los que nos presiden aquí en la Keilah de Yehoshua, en Congregación del Yo Soy, lo que es a través de Asambleas Alfa y Omega incorporado en el sur de Los Ángeles, California. El Eterno les siga bendiciendo, mis amados mentores. También a todo el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten sus enseñanzas, bendiciones abundantes para su vida, y de igual manera para nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista en la Keilah de Yehoshua. Bendiciones abundantes para él. Gloria sea al Eterno. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá de esta semana, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Mishpatim, traducido a nuestro idioma como ordenanzas. Y bien sabemos, lo hemos estado estudiando en la bendita Torah, en la porción que está en el Sefer de Shemot, Éxodo, capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18, lo que es el segundo libro de los Reyes, Beit Melahim, capítulo 12, verso 1 al verso 17, lo que es el Sefer de Tehilín, Salmos, el capítulo 18, verso 6, lo que es también en el Brit Hadasha, en el Pacto Renovado, Aleph Corintim, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 1 al capítulo 12, versos 31. Esas son las porciones que corresponden, las citas bíblicas que corresponden a esta parashá, a esta porción de Torah que estudiamos esta Shabua, esta semana. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña tefilá agradeciendo al Eterno por este Yom Shabbat, este día de reposo. Abacados, le damos toda rabá en el Shen de Yehoshua HaMashiach, Padre, por un día más, por este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Muchísimas gracias, Abacados, por su grande amor, su grande misericordia. Ponemos este tiempo delante de usted. Pedimos, Padre, que usted nos hable a nuestro corazón, a nuestra vida, y usted siga con ese proceso de la corrección de nuestra alma en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por la unidad que nos permite hacer a través de estos medios, por cada una de estas plataformas en las redes sociales por las cuales podemos reunirnos y congregarnos. Gracias por la emuná que hay en común en todos nosotros. Gracias por su salvación. Muchas gracias por todas sus bendiciones. En el Shen de Yehoshua HaMashiach, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Pues vamos a entrar en materia, mis amados hermanos y hermanas. Entonces esta porción comienza en lo que es el Sefer de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 1, cuando a la letra nos dice la bendita Torah: estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. El Eterno le está hablando a Moshe de que tenía que poner delante del pueblo de Israel todas estas ordenanzas, estos mishpatim. Y en esta parashá podemos encontrar un gran contenido, hablando de lo que es la bendita Torah, las instrucciones, un conjunto de leyes relacionadas con el trabajo, con el dinero, con las propiedades, con los tribunales de justicia. Y por ejemplo podemos encontrar
o lo podemos hacer de manera interrogativa. ¿Qué haríamos o qué pasa cuando algo que es de nuestra pertenencia causa daños a los demás? Hablando de un buey, hablando de alguna bestia. ¿Qué sucede si pedimos prestado algo y eso que nos prestaron se rompe, se deteriora o nos lo roban? ¿Qué es lo que procede? Y bueno, vemos que la bendita Torá en esta porción enfatiza a que no nos aprovechemos de los extranjeros, porque tenemos que recordar que también nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Misraim, extranjeros y peregrinos. Gloria sea al Eterno, en la tierra de Misraim, que es la tierra de Egipto. También nos habla del cuidado que había que tener con las viudas, con los huérfanos y con los pobres, de qué manera teníamos que atenderlos y que esta forma tendría que ser con compasión. Otro principio que nos enseña es que tenemos que ayudar a la gente, al menesteroso, al necesitado. Incluso si tu voluntad era hacerlo o no, también podemos entender que si veíamos a alguien con problemas, por ejemplo, alguien que se había constituido adversario o enemigo nuestro, que estaba luchando con algún problema, alguna dificultad, tenemos la obligación de ayudarlo por ser un ser humano. También encontramos en esta parashá, en esta porción, lo que es el año de Shemitah, el séptimo año, el año de liberación, cuando los agricultores o campesinos no debían trabajar la tierra. Y dentro de la voluntad del Eterno, que lo que esa tierra diera en ese año sería para los pobres. Los pobres tenían la libertad de ir y recoger y comer lo que creciera en el campo en ese año. Obviamente el Eterno prometía que en el año sexto habría bastante cosecha. También vemos que los hijos de Israel, los Benei Israel, se les instituyó 3 veces al año celebrar fiesta, Pesach, Shavuot y Sukkot. Y entonces vemos que esto es para memorizar todo lo que está sucediendo en este proceso de Shemot, Éxodo, del pueblo de Israel, que estaba cautivo ahí en Misraim. Y precisamente conmemorar lo que sucedió en el Sinaí, donde los Bene Israel reciben la bendita Torah. Finalmente, en el último capítulo del Sefer de Shemot, bueno, el último de esta porción, que es el 24, toma la decisión y acuerda el pueblo de Israel diciendo a Moshe: Naashe benishma, haremos y escucharemos. O también lo entendemos como haremos y luego entenderemos. Así termina la porción, la parashá de esta Shabua, de esta semana. Pero yo quiero inclinarme un poquito más a lo que es los daños personales, como lo encontramos ahí en el capítulo 21 de Shemot Éxodo, en el verso 22. Cuando nos habla de esta manera la bendita Torah, dice que si al pelear 2 hombres golpeasen a una mujer que está embarazada, de modo que deba abortar, pero sin que haya una fatalidad, esto es en la vida de la mujer. Cuando el esposo de la mujer lo demande, o sea, tenía que ir a un tribunal ante los jueces, aquel debería pagar una indemnización. Debería pagar lo equivalente al daño según estipulasen los jueces. Entonces los jueces tenían la responsabilidad de conocer los mandamientos del Eterno, de ejercer justos juicios de acuerdo a la instrucción del Eterno a través de Moshe. El verso 23 nos dice: en cambio, si resultase una fatalidad, o sea que la mujer recibiese un golpe mortal, darás vida por vida, lo que puede interpretarse como literalmente vida por vida, o bien como una indemnización en efectivo, hablando de dineros, a los herederos, amparado en el hecho de que no tuvo la intención explícita de matarla. Entonces podría haber 2 opciones, una que fuere por accidente y otra que fuera
indolentemente. Dicha indemnización se calcularía con función del potencial de la víctima. La indemnización a pagar es, como dice la bendita Torah, ojo por ojo, o sea, el valor del órgano dañado, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y bueno, esto no significa que deba hacerse sufrir al agresor o hacerle un daño a la misma magnitud del que él causó, sea por accidente o sea intencional. Más bien debe de entenderse como una indemnización por parte del agresor a la víctima por el daño que le hubiese provocado o ocasionado, tomando como base la disminución de su precio en el mercado de esclavos. Ahora sí que en el precio que estuviera valiendo un esclavo en ese tiempo. También nos habla el verso 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe con moretón por golpe con moretón. Y en estos casos donde no le causara pérdida de órgano alguno, la compensación que el agresor debería afrontar o pagar se calcularía en base a la indemnización que una persona de similares características a la víctima estaría dispuesta a recibir a cambio de sufrir su penuria. También continuamos viendo los daños físicos a los esclavos. Verso 26 nos dice, si alguien golpea el ojo de un esclavo o de su esclava y lo deja tuerto, deberá darle la libertad a cambio de su ojo. Esto se refiere a esclavos no israelitas. En cuanto a los esclavos ibrim, los esclavos hebreos, ahí era un poquito diferente. Deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente. A cambio de un solo diente que perdiera por la golpiza, equivaldría a su libertad. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la bendita Torah sobre estos daños personales, al referirse a ojo por ojo. Podemos ver en este entendido, aún en estos tiempos, que se conoce como la ley del talión. Y la ley del talión es una denominación tradicional, es un principio jurídico de la justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose una reciprocidad. Tenía que haber una compensación. Y también podemos ver este término de ley del talión en otra dimensión, podemos decirlo de esta manera. Vemos la sociedad de este tiempo y en diferentes tiempos. En una sociedad sin el temor a Elohim, este término se usa con fines de venganza y se dice ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pero con términos de venganza. Eso significa un daño, una enfermedad en el corazón, odio, resentimiento, revancha, rivalidad y venganza. Pero bueno, vamos a reflexionar sobre este término, sobre este versículo que nos habla de ojo por ojo, diente por diente, tal y cual lo dice Shemot, capítulo 21, verso 23. ¿Y qué nos enseñan los sabios de Torah? Nuestros sabios nos enseñan que cuando la bendita Torah dice ojo por ojo, significa que si una persona deja ciega a otra, tiene que pagarle una compensación financiera. No significa que se le castigará dejándolo ciego a él también. No, de ninguna manera. Sino que tiene que haber una indemnización económica. Rashi, por otro lado, nos dice ojo por ojo. Si esto se interpretara literalmente, al intentar tomar venganza del agresor, quitándole su ojo, corremos el riesgo también de quitarle la vida. Y esto sería una acción totalmente injustificable. Estaríamos entrando
en el quebrantamiento de otra mitzvah, que es no matarás. Entonces, aquí podemos ver esa dualidad. En una sociedad sin Torah, sin temor del Eterno, este término de ojo por ojo se utiliza en términos de venganza, de muerte, de asesinato, de revancha. Pero cuando el Eterno aquí nos dice que es ojo por ojo o diente por diente, se refiere que tiene que haber una indemnización de acuerdo al valor del órgano que se está perdiendo, en este caso un ojo. Y vamos a ver qué dice Rashi. Este es el fundamento de que el versículo debe entenderse solo en términos de una indemnización monetaria. Sin embargo, la bendita Torah adrede acude a la expresión ojo por ojo, porque en la escala de valores, dice Rashi, en estos valores absolutos de la justicia divina, a diferencia de la justicia humana, el agresor que actúa de manera premeditada, indolente, que lo planeó, merecería que se le quitase el ojo, porque lo está haciendo con dolo, a diferencia de otro que lo hiciera por un accidente. Entonces dice Rashi, por tal motivo, además de indemnizar al perjudicado, el agresor debe obtener su perdón. Gloria al Eterno. Independientemente de que la víctima sea indemnizada, esa víctima tiene que otorgar el perdón para que no queden revanchas en su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces la bendita Torah establece en otra parte, como lo dice Vaikra Levítico capítulo 24, 19, que uno está obligado a pagar una compensación cuando daña a otro. Y este versículo sirve para hacerlo responsable de pagar por el daño involuntario, tal como para pagar por el daño intencional. Y paga el daño causado por accidente, como paga también el daño causado si fue de manera voluntaria, si fue intencional. Pero también vamos a ver qué nos dice la Gemara. La Gemara nos presenta otra derivación de este versículo, de esta instrucción del Eterno, cuando también nos dice ojo por ojo, herida por herida, ya lo que es el verso 25 del capítulo 21. Y esto nos lo pone para enseñar que quien hiere a otra persona debe de pagar una compensación también por el dolor, incluso en un caso donde ya pagó la indemnización por los daños sufridos, ya sea por el órgano. También tiene que pagar una indemnización por el dolor. Por eso dice herida por herida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, pero también nos dice dolor por dolor, herida por herida. Entonces también tiene que ser indemnizado el dolor, de acuerdo a la intensidad. Perdón. Bien, mis amados, continuamos. Entonces nos dice la Gemara. Y si se te ocurriera que la frase ojo por ojo, como dice Shemot 21-24, se refiere a quitarle un ojo real al que hirió a otro, así como es para el ofendido, tiene un dolor por la pérdida de su ojo, el que causó la herida también tiene un dolor cuando el tribunal le quita el ojo. Entonces, ¿por qué la bendita Torah requiere que también pague una compensación por el dolor? Entonces, no es literal ojo por ojo. No es literal como lo usa la sociedad que no tiene Torah, que no tiene temor del Eterno. No se refiere a verdaderamente quien por accidente o indolentemente te quitó un ojo, tú le tengas que quitar el suyo y causarle el mismo dolor. No es de esa manera. La bendita Torah nos enseña: no paguéis mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿por qué la bendita Torah requiere que también pague una compensación por el dolor? Aleluya. Rashi nos comenta también en el verso 24, ojo por ojo. Cuando
uno cuida su ojo de no mirar los defectos del semejante, genera una atmósfera positiva al punto de que el Eterno evita mirar tus defectos y solo ve tus virtudes. Entonces, ojo por ojo y dolor por dolor. Aquel agresor tenía que pagar tanto el órgano afectado como el dolor causado. Bendito sea el Eterno. Pero también en otro nivel espiritual nos dice que cuando nosotros cuidamos nuestro ojo de mirar los defectos de nuestro prójimo, así el Eterno no ve nuestros defectos. Pero vamos a ver qué nos enseña nuestro amado Mashiach Yehoshua, nuestro maestro de maestros, nuestro Rabí en los Samaim. Ahí en el Sefer de Matetillá, en el Bri Hadasha, en el capítulo 5, verso 38 al 45, que corresponde al sermón de la montaña, así como podemos ver que Moshe está recibiendo la instrucción en el monte Sinai, aquí nuestro amado Mashiach Yehoshua está dando una enseñanza a sus talmidim en lo que es en la montaña. Y les dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto lo oíste en la bendita Torah, en Shemot capítulo 21 verso 24, en Vaikra Levíticos capítulo 24 verso 20. Y en Devarim capítulo 19 verso 21, Deuteronomio. Y por tanto yo les digo que no se resistan contra la perversidad del hombre. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda también. Y si alguien te procesa en un tribunal y toma tu túnica, deja que también se lleve tu capa también. Y si alguien te obliga a andar una milla, ve con él cargando dos. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Entonces serán hijos dignos de su Padre Celestial, porque el que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos, ese es su Abba, ese es su Padre. También vemos este mismo proceso ahí en Gilel Lucas, en el Bri Hadasha, en el capítulo 6, que nos dice de esta manera, del 27 al 33, cuando dice, sin embargo, ustedes que están escuchando esta porción, les digo esto, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrece también la otra. Si alguien te quita tu abrigo, deja también que se lleve tu camisa. Si alguien te pide algo, dáselo. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a la gente como vosotros queréis ser tratados. ¿De qué les aprovecha, pues, si solo aman a los que les aman? ¿De qué les aprovecha si solo hacen bien a los que hacen el bien con ustedes? Así también hacen los gentiles. ¿De qué les aprovecha si solo están a los que están con ustedes? A los que les pueden retribuir o pagar. También los pecadores se prestan el uno al otro, esperando ser recompensados por completo de alguna manera. En cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien, y presten sin esperar nada a cambio. Su recompensa será grande en los Samaín, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, porque Él es bueno para con todos, para los justos y para los injustos, para los buenos y para los malos. Sean misericordiosos, así como vuestro Abba es misericordioso. Eso es lo que nuestro amado Mashiach Yehoshua instituyó ahí en el Sermón del Monte. Y como bien sabemos, nuestro amado Mashiach Yehoshua vino a revelarnos el nivel Sod, el nivel secreto del mandamiento que está en la bendita Torah, pues Él es la Torah Hay, la Torah viviente. Y también podemos ver la importancia de la bendita Torah o el conocimiento de la bendita Torah para ser jueces en el reino de Elohim y en su justicia. ¿Por qué? Porque nos instruye, dice, no juzguen para que no sean juzgados, no condenen a nadie para que no sean condenados, perdonen para que ustedes sean perdonados. Algo que nos recomienda en Matetillá, en el Bri Hadasha, en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, es cuando Él nos dice, entren por la puerta estrecha, porque la
puerta que los lleva a la destrucción es ancha, y el camino muy espacioso, y muchos entran por ahí. Pero la puerta estrecha y un camino angosto es el que lleva a la vida eterna, y solo unos pocos la hallan, la encuentran y entran por ella. Gloria sea al Eterno. Entonces nuestro amado Mashiach Yahushua nos dice, bueno, puede ser que alguien te dañe y lo haga por accidente, y puede ser que alguien te dañe y lo haga indolentemente, y puede ser que reclames tu retribución de él y tengas una compensación humana, y puede ser de alguna manera que también te pague tu dolor, pero ¿qué vas a hacer con el dolor de tu corazón, con el dolor de tu alma de perder uno de tus miembros? A veces eso genera molestia, coraje, odio, rencor, resentimiento. Pero ¿qué vas a hacer con esos sentimientos? Ciertamente el dolor físico y la pérdida de un miembro te puede ser recompensada, pero ¿cómo te va a ser recompensado el dolor del alma, el dolor del corazón? Eso solamente lo arregla nuestro amado Mashiach Yahushua. Por eso dice, escuchaste, has oído, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, bendice, perdona, ayuda, entrégate. Deja la justicia al Dios Todopoderoso. Ahí en Devarim capítulo 32, versos 34 y 35 nos dice nuestro amado Jehová Sebaot. Cuando dice expresivamente, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado viene hacia ellos. El Sheliach Saulo, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 12 versos 19 al 20 nos lo explica más ampliamente, cuando él nos dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira, a la justicia del Eterno, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Él tendrá remordimientos dentro de su ser, porque entenderá que tú eres bueno, que el Eterno habita en ti, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. También nos lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 30, cuando dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Así que abogado tenemos y confianza tenemos en un Elohim justo, que no se complace en la maldad. Ciertamente la pérdida de un órgano y el dolor físico puede ser recompensado por dinero, pero el problema del alma, el daño que se genera en el alma, el resentimiento del corazón, la molestia, el odio, eso solamente lo sana nuestro amado Mashiach Yahushua. Así que entendamos que la justicia es de él, la justicia es de él, la justicia espiritual es de él, y la sanidad que él viene a dar solamente la da él cuando nosotros disponemos sacar nuestra justicia de las situaciones para dejar obrar y operar la justicia del Eterno. Pues nuestro amado Mashiach Yahushua nos dijo, porque en la justicia del hombre no opera la justicia del Eterno, no opera la justicia de Dios. Así que tenemos que sacar nuestra propia justicia de todas estas situaciones almáticas y dejar que la justicia del Eterno sea la que opere. Y nuevamente pensar y declarar lo que dijeron los Benei Israel, el pueblo de Israel, ahí en el Sefer de Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 3. Cuando Moshe volvió, vino y le dijo al pueblo todas las palabras que Jehová Sebaot había dicho, incluyendo todos los estatutos. Y entonces los Benei Israel, el pueblo de Israel, respondió a una sola voz, Nashe Benisma. Nosotros obedeceremos toda la palabra que Jehová ha hablado. Nashe Benisma. Haremos y después entenderemos. Así que tomemos el consejo de nuestro amado Mashiach Yahushua, pues él es el que nos vino a mostrar el interno, el nivel secreto interno de la bendita Torah, pues él es la Torah viviente. Amados Sahim Behayod,
Que el Eterno os bendiga y os guarde. Seguimos en contacto y en bendición y nos reunimos el próximo Shabbat si el Eterno así nos lo permite y así nos lo concede. Mientras tanto, si Israel, síguete gozando en la presencia de Jehová, disfrutando de este Yom Shabbat, de este día de reposo, y que su gracia, su amor y misericordia sea contigo y con tu familia. Shabbat Shalom, Leit Raot, hasta pronto. Amén.